Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión vamos a trabajar un contenido muy importante y que está asociado con lo que es relaciones y funciones. Específicamente, trabajaremos dos ejercicios que hablan en particular sobre funciones, dominio y recorrido. Fíjate muy bien cómo lo vamos a abordar y no tengo ninguna duda que te va a servir mucho en tu trabajo. Veamos en qué consiste aquello. Bien, como tú puedes ver en tu pantalla, esta actividad presenta dos situaciones que son muy importantes. En la primera eh, problemática, ¿qué nos dicen? Nos dicen lo siguiente: hay un diagrama que se presenta que corresponde a un diagrama que es de tipo sagital, ¿ya? Entonces tengo dos conjuntos A y B. El conjunto A tiene los elementos A, B, C, D, E y F. Y el conjunto B tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tengo un par de preguntas en primer lugar. Letra A dice: ¿cuál es el dominio y recorrido? Recordemos que el dominio recorrido está vinculado con los elementos que son parte de lo que son los pares ordenados que se conforman, y que en este caso se representan mediante las líneas que conforman el diagrama sagital. Por tanto, en el caso del dominio, los elementos van a ser A, B, C, D, E y F. Y los elementos del recorrido van a ser 1, 2, 3, 4, 5, respectivamente. Fíjense muy bien que en el caso del recorrido no necesariamente tendrán que corresponder a todos los elementos del conjunto B, a tener presente aquello. Siguiente pregunta, dice: ¿es f de a en b una función? Con aquello. Para que sea función, se deben cumplir dos condiciones. Primero, todos los elementos del conjunto de partida deben tener su correspondiente único elemento vinculante en el conjunto de llegada. B, el A está vinculado con el 1 solamente, correcto. El B está vinculado con el 2 solamente. El C está vinculado con el 5 solamente. El D con el 3 solamente. El E con el 2. Pero aquí no hay un problema, porque lo que nos dice la definición es que cada elemento del conjunto A debe tener un único compañero en el conjunto B. No quiere decir que no puedan compartir los dos elementos del primer conjunto. Y da con aquello, está cumpliendo la condición. Y finalmente, el elemento F tiene un único compañero o compañera, que es el valor 4. Por lo tanto, de acuerdo a esa estructura, entonces f es efectivamente una función matemática. Y recordando nuevamente, dos elementos que están en el conjunto partido pueden compartir un solo elemento en el conjunto de llegada. Lo que no puede ocurrir es que B, por ejemplo, esté vinculado con el 2 y además con el 4. Eso no se puede hacer. Y finalmente, ¿qué me dicen? ¿Cuánto vale la expresión f evaluada en A más 2 veces f evaluada en E menos 2 veces f evaluada en C? F evaluada en A, f evaluada en A vale 1, más 2fe, f evaluada en E vale 2, y 2 por 2, 4, menos f evaluada en C, pero f evaluada en C vale 5, igual 1 más 4 es 5, y 5 menos 5, 0. ¿Está listo? El primer problema. Segundo ejercicio, dice: sean las expresiones f, que es 2x más 3 dividido por 3 menos x, y g, que es 2x más 1, me piden el dominio y recorrido de cada función. ¿Sí? En este caso, fijémonos que en la primera función, cuando es una fracción, me debo preocupar en especial lo que ocurre en el denominador, en la parte de abajo, y ver qué elementos ocasionan que sea 0 dicha expresión. Como tengo 3 menos x, el único valor que hace que eso valga 0 es 3, porque 3 menos 3 es 0, y eso hace que la función se indefina. Por tanto, el dominio de esta función van a ser
todos reales, exceptuando aquel que genera problemas, que es respectivamente el 3. Y en el caso de función g de x, en esta función, que es de tipo lineal, tanto el dominio como el recorrido son todos los reales. Por tanto, funciona sin ningún problema respectivo. ¿Sí? Y con eso completamos el problema número 2. Entonces, en estos dos pequeños ejercicios, vimos elementos de funciones, conceptos vinculantes con funciones, algunas definiciones de dominio recorrido, pero aplicado a problemas, y especialmente valoración respecto a una función. ¿Sí? En nuestra próxima cápsula seguiremos trabajando con los contenidos que tú estás viendo. Nos vemos, que estén muy bien.